Bueno, bendiciones con todos una vez más. Hoy lunes 8 de septiembre de 2025 continuamos con nuestra escuela de profetas Punta de Diamante. Así que hoy seguimos con el tema de los simbolismos proféticos o las figuras simbólicas proféticas del libro de Revelaciones, que son en cantidad, son muchas. Hoy vamos a tomar lo que son los símbolos tomados de los metales preciosos. La última reunión que tuvimos, con la profeta que tuvimos, hablamos de las piedras preciosas y nos quedamos con la amatista, que es la última. Y ahora vamos a entrar a los metales preciosos. Todo esto es importante porque muchos de los contenidos proféticos, especialmente que tienen que ver con cumplimientos proféticos en el futuro, o sea, para este tiempo, tienen que ver con una conjugación de oro, plata, bronce, hierro, la autoridad ya su vara de hierro y así. Entonces es importante entender esto también para poder tener una mayor facilidad de comprensión de todo estas figuras simbólicas, que es clave no solo para la interpretación, sino hasta para la intercesión, porque si interpretamos bien, podemos orar, interceder adecuadamente, y así va. Pero vamos a hacer una oración como siempre, porque todas las cosas las ponemos en las manos de nuestro Elohim. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nos presentamos delante de ti en este día, Señor. El espíritu de la profecía, que es el espíritu Kadosh, nos enseña, nos revela, nos da el testimonio del Mashiach, el juez supremo. Por lo tanto, Señor, todo lo que dice revelaciones, que es la revelación del Rabinu Melech HaMashiach, entregada por el Malak, el ángel a Juan, es lo que hoy, Señor, se conoce como la manifestación del espíritu de la profecía y su testimonio. Y es el Espíritu Kadosh el que nos revela, nos enseña y afirma en el corazón todos los conocimientos. Él es el que abre dimensiones celestiales de diversos niveles para poder entrar en esos conocimientos supremos. Guíanos, poderoso gran Rey, en el nombre de Yahshua HaMashiach. En tus manos estamos hoy. Háblanos por tu Espíritu. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces, símbolos tomados de los metales preciosos y empezamos con el oro, que es el metal precioso más reconocido, ¿verdad? Es más, todas las reservas federales de las diferentes naciones están basadas en el oro. En la actualidad al menos es así. Están basadas en el oro. Y eso quiere decir que representa un poder, representa un poder económico. ¿Por qué es importante este asunto? Porque no solo representa un poder económico, sino que representa la gloria misma del Elohim. En la revelación del rey del norte, del capítulo 11 del libro de Daniel, dice que el antimesías se manifestará de una manera tan poderosa, que será tan poderoso económicamente, o sea, petróleo, o naciones poderosas y fuertes, en energía, metales preciosos, eh, mejor dicho, piedras preciosas, todo lo que tiene que ver con eso. Es la base, digamos así, de la intervención que tendrá la antimesías al final de los tiempos, porque comprará todo con recursos económicos, manejará todo con fuerza y poder económico. Por eso es que el rey del norte, que es una figura del antimesías, capítulo 11 de Daniel, dice que se hará mucho más rico y poderoso, y con sus riquezas comprará a las naciones para que se hagan una alianza, sería dándole al rey del norte el poder y la posición de autoridad para que tenga el dominio y el control. Por eso es que las alianzas al final de los tiempos van a ser muy importantes, alianzas de naciones, porque de ahí es que saldrá prácticamente el nuevo orden mundial. Y para eso se requiere un poder económico extraordinario. Por eso es que China ha enviado o ha hecho, sería, o
un poderío a nivel de economía, de tal manera que casi financia a la mayor cantidad de naciones en el planeta. Está casi a la par que el Banco Mundial, la banca de China, y tiene injerencia en casi todos los países latinoamericanos, especialmente en América del Sur. Es un poderío terrible. Cuando estuvimos en Chile, pudimos comprobar cómo el imperio chino tenía control hasta de espacios territoriales como puertos, ciertos aeropuertos, al menos en Punta Arenas, ellos tenían el control dado por medio de acuerdos con la alcaldía o municipio de ahí de Punta Arenas. Y cómo tenía la, cualquier cantidad de poder económico e injerencia económica bueno, en algunos puntos clave sería de comunicación, puertos, aeropuertos y cosas así. Y todo tiene que ver con el poder económico. Muy bien. El oro. El oro se lo conoce como el metal más precioso y costoso en relación a los demás metales. Por eso simboliza el poder, simboliza la riqueza, simboliza a los reyes, simboliza a los reinos antiguos, simboliza también la gloria misma, la acabó del Elohim viviente. Por eso es que vemos en tantas expresiones del libro de Revelaciones la expresión del oro, ya sea en vestiduras, ya sea en algún adorno corporal, ya sea en coronas y así, todo con asuntos de las mismas copas de oro que tienen que ver con revelaciones de cumplimientos proféticos y así va. Pero el oro es uno de los metales donde la gloria del Elohim se revela, se refleja. Tabernáculo de Moisés, todo revestido de oro, madera de acacia, pero revestida de oro, hilos revestidos de oro, hilos de lino finísimo, puro, revestidos de oro, y así. O sea, todo, prácticamente todo revestido de oro. Los mobiliarios serían de dentro del lugar santo, como la mesa de los panes de la proposición, el candelabro mismo, el altar de oro, porque el de los atrios es altar de bronce que representa juicio, justicia y capacidad de juzgar todas las cosas, pero adentro está el oro, el arca del pacto es revestida de oro. O sea, todo lo que tiene que ver con las manifestaciones de la gloria del Elohim están revestidas de oro. El nuevo templo, según Ezequiel, del capítulo 40 al 44, todo lo que está dentro del templo, sus columnas, sus atrios, porque tiene atrio interior, atrio anterior, segundo atrio interno. Es un sinfín de expresiones de esa naturaleza. Todo está revestido de oro. La gloria del Elohim se manifiesta a través de ese color, de ese metal precioso. Por eso es que es el más poderoso, el más valioso y así. Y tiene que ver precisamente con la manifestación de la gloria del Elohim en todos los sentidos. Pues precisamente el tabernáculo de Moisés, donde estaba dentro el santuario único, y ahí se encontraba el arca de la alianza en el lugar más santo, más cadoso. Todo estaba absolutamente revestido de oro. Es algo impresionante. Las barras que cargaban el arca, el arca del pacto, ¿no? Eran cruzadas y que los levitas cargaban el arca del pacto a través de esas barras, eran de oro y así. Todo lo que tiene que ver en las escrituras con la manifestación de la gloria del Elohim tiene que ver con el oro. Por eso también simboliza reyes y reinos, como en el caso de la estatua, en la visión de Daniel, aparece una cabeza de oro que representaba el imperio actual, el imperio babilónico, y así. Pechos de plata, ¿verdad? Brazos y piernas de bronce y así. Cada uno de los metales tiene un significado poderoso, pero en este caso representa reyes y reinos. En el caso del Shamayín, reino de los cielos, representan es la manifestación suprema de la gloria del Elohim. Por eso vemos
Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, todo es revestido de oro. Se habla de calles de oro, se habla de río de oro también, un río cristalino, pero hay piedras preciosas y oro, metales preciosos. Entonces, todo lo que hay allí está manifestado en oro, que representa la gloria del Elohim. Y así va. La cabot del Elohim se manifiesta a través de un recubrimiento. Esa expresión de recubrir representa que el hombre y lo creado está realmente cubierto y recubierto por la gloria del Elohim. Por eso que todos los mobiliarios que eran hechos de madera de acacia, más específicamente, que la acacia representa el hombre, porque todo lo que es árbol, madera, representa al hombre. Y es el hombre mismo revestido de la gloria del Elohim. Por eso es que el diseño decía madera de acacia revestida de oro. Eso quiere decir que es el Elohim manifestando su poder, su soberanía sobre el hombre, revistiéndolo de su gloria, porque en este sentido, oro representa su gloria. Nosotros, la iglesia, estamos revestidos de la gloria del Elohim. Estamos abrazados por la gloria del Elohim. Tenemos corazas de gloria del Elohim viviente. Esa es la revelación que nos da a entender en el tabernáculo de Moisés. Por eso todos los mobiliarios, los utensilios eran hechos de oro. En el caso, mesa de los panes sin levadura, altar de oro, no, era madera de acacia revestido de oro. Y la madera de acacia representa al hombre, a la humanidad. O sea, la iglesia en este tiempo y en todos los tiempos, revestido de la gloria del Elohim. Dos cosas se manifiestan ahí. Se manifiesta la gloria a través del oro y se manifiesta la santidad a través de la luz o del lino fino con el que estaba revestido. El mismo sumo sacerdote también tiene engastes de oro en sus vestiduras, tiene oro en las granadas que están colgadas o hilo de oro en las granadas que están colgadas al final en la basta de sus vestiduras. En algunas partes de los utensilios eran de oro, la diadema o corona era de oro, que representa el revestimiento de la gloria del Elohim. Entonces, el ser humano, la iglesia, está revestida de la gloria del Elohim. Eso es lo que demuestra el libro, esta figura simbólica del tabernáculo de Moisés. Es lo que demuestra. Y de allí en adelante, pues la iglesia hoy está vestida de lino fino, acciones justas, pero también tiene adornos o engastes de oro. O sea, es una combinación así y representa esa cobertura todopoderosa de Yahweh sobre nosotros, su iglesia. Eso tiene que ver con el oro. La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, también en esa figura simbólica profética se revela o se resalta el oro en todas las estructuras, cimientos, columnas, paredes, muros, en todo, sus calles, la misma caña de medir era de oro, y así todas las expresiones de la gloria que revela el libro de Revelaciones están recubiertos de oro o son de oro, coronas de oro y así, candelabros de oro, todo de oro prácticamente. En el libro de Revelaciones se manifiesta de esa manera. Muy bien, el oro también representa el esplendor de la gloria. El esplendor de la gloria, recuerde, de Yahweh, ¿no? Recuerde que en Apocalipsis 21 se menciona a la Nueva Jerusalén como la ciudad del eterno esplendor. Los profetas antiguos la llamaban así, la ciudad de oro celestial, así se la conoce a la Nueva Jerusalén. Ahora, esa figura representativa de la ciudad de oro es lo que tiene que ver con la dignidad de Yahweh el Elohim, porque Él es rey, Él es soberano, Él es el Señor, Él es la lumbrera suprema que lo ilumina todo.
Él es el que se manifiesta con su poder y su soberanía allí en la ciudad de oro, la Nueva Jerusalén. Entonces representa la dignidad de Yahweh. La dignidad en el sentido también de la iglesia, en el sentido de que Yahweh la viste, la cubre a la iglesia de su dignidad o de su santidad, de su justicia. Por eso es que hemos sido revestidos de la gloria de Yahweh y de la gloria de Yahshua. La iglesia en sí tiene la cubierta o la cobertura de él, del Supremo, somos dignos en ese sentido. La iglesia es digna por causa de la sangre bendita del Cordero K2 que nos hace dignos delante del trono del Padre. Recuerda Apocalipsis 8, versos 4, 5. Allí hay una copa que es de oro y en esa copa de oro están las acciones, las oraciones, la intercesión, la adoración de la iglesia, pero es la misma iglesia. La copa es la misma iglesia. Es la misma iglesia redimida por la sangre del Cordero K2. Por eso representa la autenticidad, representa a la iglesia verdadera, no a la iglesia falsa, sino a la iglesia verdadera, no a la iglesia religiosa, sino a la iglesia verdadera, no a la iglesia fornicaria, sino a la iglesia verdadera, la que está revestida de la gloria del Elohim, que en realidad se la reviste de oro y se la reviste de diamante y oro, o sea, lo más glorioso, oro, la gloria del Elohim, diamante, lo más poderoso, lo más fuerte, lo más duro de vencer o de destruir, así sería. Y también representa estos metales la forma como el Elohim prueba o juzga todas las cosas. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 3 que serán juzgadas todas las cosas y el fuego probará el oro, la plata y el bronce. El fuego también probará la madera, el heno y la hojarasca. Recuerde que la madera representa al ser humano. La figura de la hojarasca, hojas secas, representa al tamo que arrebata el viento y así dice que el hombre es como el tamo que arrebata el viento. ¿Sí me explico? Por eso se probarán dos cosas. La parte humana que representa nuestro ser, ¿no? Y la parte de gloria que está depositada en nosotros. Por eso el fuego la probará. Y cuando habla del fuego la probará, lo que está diciendo es que al final el juicio del Elohim viviente vendrá y todos seremos juzgados o todos compareceremos ante el tribunal de supremo de Yahweh y de Yahshua. Y allí cada uno de nosotros, de acuerdo a la obra que ha hecho, pues será probada por fuego. Más o menos es así. Son unas combinaciones de palabras, unas combinaciones de términos, pero todos están alineados a la misma revelación o al mismo sentido de revelación. Muy bien, entonces significa el oro también el esplendor del acabot de la gloria del Elohim, representa su autenticidad, el verdadero Dios, el Emet Elohim, el verdadero Dios, representa su dignidad, él es digno de supremas alabanzas, es el digno de reconocimiento, él es digno de toda adoración, él es digno de las riquezas, él es digno del honor y de la gloria y de la honra, todo lo que dice Apocalipsis 4 y 5, donde habla de que él es digno, supremo. Y por tanto, como él es digno y supremo, pues entonces él es merecedor de toda alabanza. El Sefer Olam, que es el libro eterno, capítulo 5, verso 1, Apocalipsis, habla de que es de oro puro. Las letras escritas son de oro puro. El libro está escrito por dentro y por fuera, representa la omnisciencia, el oro puro. Recuerde que Proverbios dice que mejor es la sabiduría y la inteligencia que el oro y que la plata. Es más valiosa aún que las piedras preciosas. Por eso es que es la configuración del Sefer Olam, la omnisciencia del Elohim y la revelación de la sabiduría del Elohim. Y es más valiosa. Pero el libro, el Sefer Olam, el libro eterno,
está escrita con letras de oro, escrita con letras de oro. Entonces, que representan la revelación de la gloria del Elohim. Porque cuando se habla de dimensiones, hay diversidad de dimensiones. Cuando se habla de atmósferas, hay diversidad de atmósferas. Incluida una de las atmósferas son las atmósferas de la manifestación de la gloria del Elohim. Lo encontramos en Ezequiel 1, en Ezequiel 40 al 44, en Isaías capítulo 6, todos esos pasajes bíblicos hablan de la gloria del Elohim, de su resplandor, de su esplendor, de la plataforma, de la cúpula, ¿no? Que como una bóveda secreta, dice Ezequiel 1, pero todo es de oro, porque representa la gloria del Elohim. Y en el último versículo de Ezequiel 1, ahí Ezequiel revela que todo lo que él vio y describió no es otra cosa más que la manifestación de la gloria del Elohim viviente, su supremacía. Y allí aparece el oro por todos los lados. La gloria del Elohim por todos los lados. La victoria que está sobre los hijos lavados por la sangre del Cordero, sobre los hijos de Dios, Apocalipsis 5, 15, 2, revelan el fuego y el oro. Lo revelan. ¿Por qué? Porque es la gloria del Elohim la que nos cubre. Es la gloria del Elohim la que nos abraza. Es la gloria del Elohim la que está con nosotros y hace una cobertura sobre nosotros, sobre la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Muy bien. El oro, en ese sentido, representaría la cobertura sobre el remanente fiel. Y ojo, digo, sobre el remanente fiel. Porque muchos, o casi la mayoría, se hace llamar iglesia, pero el remanente fiel de la tierra y de Israel, que son dos, el remanente de Israel y el remanente de la tierra, forman un solo remanente. Ese es el que es escogido por el Elohim, y Yahshua sabe quién es verdaderamente su remanente fiel. Yahshua sabe. Y el remanente fiel es el que será guardado, como dice Apocalipsis 2 y 3, de esos días de prueba, de esos 10 días de prueba, porque 10 representa prueba también. Se prueba el corazón, el diezmo prueba el corazón del ser humano, si ama más sus riquezas o si ama más el honrar al Elohim, y así. Todo es un asunto de ser probado en ese sentido, ¿no? Entonces la prueba o esos 10 días de prueba también tienen que ver con que el Elohim a todos y cada uno de nosotros nos probará, y él probará su iglesia. Recuerde que también está la vara de oro, la caña para medir, y mide los atrios, el templo y a los que adentro adoran. O sea, mide a la iglesia. La iglesia será medida. El remanente fiel será sacado de el remanente, o no del remanente, sino de el restante de la iglesia religiosa mezclada con elementos babilónicos. Va a ser separado. La escritura lo dice, la cizaña se separará del trigo. Se separará también, dice, las ovejas de los cabritos. O sea, hay una separación literal. Entonces, dentro de la iglesia evangélica mundial, hay una parte de la iglesia que se conoce como remanente fiel y otra parte que es parte del sistema religioso. Todo habla de una elección y de una separación. Entonces, la iglesia tiene que estar apercibida en este sentido. Recuerde a las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Las 5 sensatas recibieron, las insensatas que no se apercibieron fueron prácticamente castigadas y quedaron afuera. Es un asunto así. Lo primero que el Elohim va a juzgar es a la iglesia. Es a la iglesia. Lo primero que va a pesar es a su pueblo, a su pueblo en general. Y de allí aparecerán sus remanentes.
de Israel. Israel será pesado. Israel separará remanente fiel y quedará otro remanente a la espera de su arrepentimiento. Así pasa, lo mismo pasa en las naciones de la tierra. Las iglesias, todas en sí, no importa su denominación, todas van a ser pesadas por el Elohim. Todas, todas. Y eso tiene que ver precisamente con el oro, porque ¿con qué se va a medir? Con una caña de oro. Eso es lo que menciona las Sagradas Escrituras. Muy bien. El oro, perdón, representa la verdadera adoración, verdadera y perfecta adoración en el santuario. Así estaba especificada en el tabernáculo de Moisés. Una vez al año, ya ustedes saben, el sumo sacerdote entraba y permanecía en el lugar santísimo, con un incensario en una mano, ¿verdad? Y en la otra mano un tazón, ¿no? Con la sangre del Cordero Kadosh. Derramaba la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, donde estaban los ángeles que representaban la cobertura de la gloria del Elohim. Y después empezaba a dar vuelta en el santuario, perdón, alrededor del arca del pacto con el incensario, el sumo sacerdote. Y ese incienso, dice las Sagradas Escrituras, era la adoración. El altar de oro permanecía por cada 12 horas con una nueva porción, ¿no?, de esencias aromáticas para que durante las 24 horas del día pudiera permanecer la adoración continua delante del arca de la alianza, del pacto. El sumo sacerdote entraba una vez al año y mientras él, después de derramar la sangre sobre la tapa, ¿no?, propiciatorio, él salía y con su incensario sería, él iba y daba vuelta alrededor del arca del pacto y adoraba al Elohim. Adoraba al Elohim y cantaba y exaltaba. Por eso es que el oro en ese sentido representa la verdadera adoración o la perfecta adoración. Y todo en el santuario. Por eso es que capítulo 8 de Apocalipsis, toda la adoración que está ahí está reflejada por oro. Hay oro allí. Capítulo 4, lo mismo. Capítulo 5, lo mismo. O sea, está lleno de oro. Todo está repleto de oro. Las coronas son de oro. Los mobiliarios, las sillas son de oro. Los tronos son de oro. O sea, todo es de oro, prácticamente, con incrustaciones de piedras preciosas. Maravilloso. Hasta la atmósfera. Los colores, los matices de la atmósfera de gloria está relacionada con el oro y con piedras preciosas. Por eso es que mucha gente que ha entrado en estos conocimientos de la verdadera adoración, cuando tienen tiempos gloriosos de adoración, pueden inclusive derramarse escarchas de oro reales, escarchas reales, escarchas de diamante. Se puede hacer, o sea, pero eso no depende de uno, por si acaso. Eso depende de lo que el Elohim quiera derramar. Conocí a una profeta, muchos la cuestionaron, otros la aprobaron. La verdad es que en mi espíritu fue aprobado, fue aprobada. Ella se llama Luz Israel, ella en la actualidad tendrá unos casi 70 años, pero esa mujer tiene señales visibles en su cuerpo y cuando se ministra o ministra de acuerdo a lo que el espíritu que nos quiere ministrar, sale oro de sus manos, sale oro de sus pies, de la nada. Sale aceite, sale escarchas de oro, sale sangre, le aparece simplemente. Y ahí son manifestaciones. Ella escribió un libro que se llama Manifestaciones de Amor, algo así es. Señales de Amor, algo así es el libro que escribió. Y son manifestaciones reales, no son fingidas. Quizás de pronto alguien haya querido hacer lo mismo y han sido encontrados falsos, eso es otra cosa. Pero la gente que da testimonio, nosotros la tuvimos en Puerto Viejo y vimos cómo aparecían señales de amor, oro,
diamante, aceite, salía. Entonces lo vimos con nuestros propios ojos, estuvimos allí. Entonces, por eso podemos certificar que realmente es del Elohim. O sea, y eso es una manifestación de la gloria, del poder del Elohim viviente, y es una realidad. Por eso representa la verdadera adoración, representa una vida de adoración. No representa solo la canción, al cantante, al instrumento, a la alabanza en sí, sino que representa la vida de adoración del instrumento que el Elohim usa. Por eso está asociado con eso. El oro, en este sentido, representa también la revelación eterna, el conocimiento eterno y, de alguna manera, una aprobación. O sea, cuando nosotros somos aprobados por el Elohim, hay una manifestación de revelaciones, de cosas secretas que empezamos a comprender o a entender. Antes no comprendíamos, no entendíamos, ahora empezamos a entender y comprender. Por eso es que la sabiduría eterna, la revelación eterna, dice, es mejor o mayor que el oro, que la plata y que las piedras preciosas. Es superior. Entonces representa eso. Representa los secretos revelados del Shamayim. Representa los secretos revelados de los 7 sellos. Y así. Representa los secretos revelados de las 7 copas. Y así. O sea, es un asunto pleno, total. Y tiene muchos significados más en ese sentido el oro. Así que no se extrañe que haya señales sobre la vida de los adoradores, donde haya señales o evidencias de derramar de aceite en sus manos, en el rostro, no sé, señales de oro visibles, reales, señales de diamantes reales y así. De ahí las personas pueden cuestionar, criticar, decir que eso es mentira, que eso es una falsedad, pero los que hemos visto con nuestros propios ojos el asunto, sabemos que eso es verdad, que eso es una realidad. Así que no le paramos mucho balón a la gente que cuestiona, que critica y que habla sin saber, como dice, creo que es el libro de Filemón, ¿verdad? Son nubes sin lluvia, sin agua, ¿verdad? Que critican y ni siquiera saben de lo que critican, hablan y cuestionan y ni siquiera saben porque no lo han visto, no lo han vivido y por eso cuestionan y critican, nada más. Muy bien, ahí quedamos con el oro porque es bastante extenso también. Y vamos ahora con el segundo metal precioso, que es la plata. La plata. La plata es el elemento considerado como la redención, el simbolismo de la redención. La plata. Recuerde las 30 monedas de plata con que el Mesías fue entregado. Entonces ahí aparece ese elemento como el elemento clave, el símbolo clave de la redención. Con esas monedas de plata se compró un campo, ¿no? El campo de sangre, que donde se fue y también se ahorcó Judas y todo ese tipo de cosas. Y eso resultó al final ser un lugar próximo al Calvario, al monte Calvario. Y por eso es que está configurada en este sentido la plata con la redención. La plata representa también la pureza y representa la nobleza. O sea, refiriéndose a Yahshua como el puro, pero que se lo vendió y fue llevado, sería al madero, a la estaca de la ejecución en las versiones mesiánicas o hebreas. La estaca de la ejecución fue prácticamente llevado, fue vendido cuando estaba haciendo el juicio en las manos de Pilatos. Los fariseos y los del Sanedrín pagaron a un montón de gente monedas de plata para que los crucificaran, pagaron a un montón de gente allí para que testificara contra el Mesías y pidiera la crucifixión o la condenación para el Mesías y así. Todo
El elemento que se utilizó ahí es plata. Pilato dijo, este hombre es puro, no encuentro ningún mal en él. Por eso es que la plata, en el sentido del proceso de redención, representa la pureza, representa la nobleza. Por eso es que Isaías 53 dice que como oveja, él fue llevado al matadero, no habló, no se quejó, no dijo absolutamente nada, simplemente se sometió por su pureza y por su nobleza. Por eso es que la oveja se la considera uno de los animales que a veces pareciera como medio tonto, que no se sabe defender, que tienen que andarla cuidando, que tienen que trasquilarla, que tienen que limpiarle los ojos con aceite, que tienen que andarla curando. O sea, indefensa. En esa figura fue llevado Yahshua como oveja al matadero, o sea, indefenso. No se defendió, no se defendió. Por eso que tiene que ver con la pureza, con la nobleza, con la redención. Tiene que ver con el precio pagado. Recordemos, capar, que es la palabra para expiar, la palabra hebrea para expiar, quiere decir cubrir, pero también quiere decir el precio que se pagó para cubrir el pecado de la humanidad. Así como cuando Yahweh mata a un animal en el Edén para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Tiene que ver con eso. Por eso es que el sacrificio que habla Levítico capítulo 1 y capítulo 2, que es un sacrificio supremo, que es el sacrificio más alto y más costoso, tiene que ver precisamente con un precio. ¿Por qué se sacrifica un buey ahí? El primer sacrificio que se hace es un buey, porque la revelación de Ezequiel 1 dice que había 4 figuras en los 4 lados de los querubines, y una de las figuras que había era de buey. ¿Y por qué era de buey? ¿Por qué no era de oveja o de carnero? ¿Por qué era de buey? Porque el buey era el sacrificio más alto, era el sacrificio más supremo en cuestión de economía. O sea, era el animal más costoso, más caro. Y por eso que el sacrificio que se da es el más caro. ¿Representando qué cosa? Que el sacrificio del Mesías en el Calvario es el más caro, el más costoso, el más supremo, que nadie espiritualmente lo puede cubrir, nadie lo podría pagar. O sea, es un precio extremadamente alto. Esa es la configuración profética. Por eso tiene que ver la plata con la redención y el Mesías. Tiene que ver con la nobleza y está escrito. Éxodo capítulo 30, verso 12 al 16 y Levítico capítulo 5, verso 15. Allí está especificado. Muy bien. En un uso incorrecto del dinero representaría la corrupción en el sentido de la avaricia o del amor al dinero, representaría la corrupción. Pero en el caso de Yahshua, representa la nobleza del amor del Mesías. Aquí aparece el versículo más famoso de todos, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, a su creación, a todo lo que él creó. No. Yahshua dice, Yahweh dice que amó al mundo, o sea, la expresión del amor. Por eso es que la redención es el acto de amor, es el acto de pureza, es el acto de nobleza, es un acto de misericordia, es un reflejo de la bondad del Elohim. O sea, la plata representa todo eso, el reflejo de la bondad, de la gracia, del amor del Elohim. Representa la destrucción de lo opuesto, que sería la avaricia. ¿Por qué cuando Yahshua habla al rico, al joven rico, el joven rico no aceptó seguirle? Precisamente porque su corazón o su tesoro eran las riquezas que poseía y su corazón estaba ligado a las riquezas. ¿Y por qué fue probado? Y le dijo el Señor, vende todo. Por eso es que las primicias,
el diezmo y las ofrendas, que son los principios financieros del reino. Eso escribí hace como 23 años atrás en el libro La Perfecta Adoración. Las primicias, el diezmo y la ofrenda representan el probar el corazón del hombre si ama más al Elohim o a Mamón, las riquezas, o el falso Dios de la riqueza. Por eso que el mundo entero se mueve por asuntos del dinero, porque las riquezas dan poder, dan estatus, y para tener poder o dominio se necesitan riquezas. Por eso es Daniel capítulo 11, la visión del rey del norte. Dice, acumuló muchísimas riquezas y con esa riqueza prácticamente compró a las naciones o a los gobernantes de las naciones. Habla Apocalipsis 17 y 18, dice las múltiples contrataciones de la gran ramera que tenían que ver con comercio, oro, plata, economía mundial. La economía mundial está reflejada en esos pequeños grupos de naciones poderosas financieramente. El grupo de los 5 creo que hay también, el grupo de los 7, el BRICS, la OTAN, tantos grupos asociados justamente a poder económico y financiero. Y todo se mueve en base a eso y todo se compra en base a eso. Se compra hasta las conciencias, se compran a veces con los recursos económicos. Entonces, el que quiere poder necesita riquezas. Por eso es la figura simbólica. Entonces, ahora dice el Señor, la prueba real del ser humano es poner todo en las manos del Elohim. Esa es la verdad. No creo que Yahshua quería dejar en bancarrota al joven rico. Eso no es así. Eso es una mala interpretación. Lo quería dejar en las tablas, no. O en la calle, como dicen los hondureños. No, no. El punto de vista era que lo estaba probando, así como probó a Abraham cuando le pidió a su hijo Isaac. ¿Por qué al joven rico no le pidió el hijo? De pronto no tenía ni hijos todavía. ¿No? Pero el punto de vista es que Abraham, su hijo, era lo más valioso. Y por eso le pidió su hijo, lo más valioso. Al joven rico le pide los recursos económicos y que se lo distribuya a la gente, porque el tesoro de Abraham era Isaac, pero el tesoro del joven rico eran sus riquezas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Yahshua no aceptará que nada ni nadie sea primero antes que él. Es lo que quiere decir nada más, es una prueba del corazón. Ahora Abraham acertó y lo entregó, y el Elohim le dijo, como no me negaste lo que más amabas o lo que más amas, y probé que realmente me amas por encima de tu propia vida, de tu propio hijo, entonces juro, dijo Yahweh Elohim, hebreo Neder, juro con un juramento inquebrantable por mi propio nombre, dice Yahweh Elohim, que te bendeciré. Juro que te bendeciré y en gran manera. O sea, solo lo estaba probando. Al joven rico también lo estaba probando. Lo estaba probando. Entonces, lastimosamente el hombre tuvo miedo y temor porque él amaba más su riqueza o su posesión. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es la plata. La plata representa los justos juicios del Elohim. Eso representan la plata. Los justos juicios del Elohim. Y esos justos juicios tienen que ver en Apocalipsis 17 y 18 sobre la gran ramera. O sea, es los justos juicios sobre las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra, según Apocalipsis 17, dice, serán juzgadas por las múltiples contrataciones que tuvieron con la Babilonia la Grande. O sea, las naciones de la tierra haciendo pacto con Babilonia, sistema religioso haciendo pacto con Babilonia.
parte de la iglesia evangélica haciendo pacto con los demonios a través de los pactos que hicieron con Maduro en Venezuela, a través de los pactos que han hecho en otras naciones como Brasil con Venezuela, o Venezuela, Brasil, con los demonios, han hecho pactos. Entonces, todo eso tiene que ver con esos juicios. Serán juzgadas las naciones, serán juzgados los reyes y los reinos, porque prácticamente cayeron en las múltiples contrataciones, bebieron del cáliz del pecado. México también, claro que sí. El mismo Estados Unidos también. O sea, es naciones poderosas, ellos serán juzgadas precisamente por este tipo de ambiciones. Los juicios del Elohim vendrán sobre las naciones y los poderosos de las naciones caerán definitivamente en su determinado momento. Así va a ser. Entonces, se dice, los que bebieron del cáliz de las contrataciones, del pecado, de las fornicaciones, que representan los convenios económicos mundiales para oprimir a naciones del tercer mundo, y no sé si hay del cuarto mundo, no. Pero bueno, así se califican las naciones inferiores en poder económico, y así va. Entonces, todas esas naciones grandes serán juzgadas. Por eso se habla de una caída de Estados Unidos, se habla de una caída en su momento de Rusia y de todos esos poderosos que conformarán el nuevo orden mundial. Y cuando conformen el nuevo orden mundial, todas esas naciones poderosas serán quebrantadas. Todas serán quebrantadas. Por eso representa la plata, en este sentido, los justos juicios de Yahweh sobre las naciones de la tierra, sobre los gobernantes de la tierra, sobre ellos. También simboliza la plata, simboliza la palabra fiel y verdadera. Eso simboliza la plata, la palabra fiel y verdadera. Aquí en esto quiero decir algo que quizás le resulte un poco fuerte, pero hay mucha gente, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, llámese ministro, llámese profetas de las artes o profetas del arpa, que han hecho negocio con la palabra del Elohim, con la palabra fiel, y han saqueado al pueblo, ¿no? Por medio del uso de la palabra fiel y verdadera. A mí me tocó ver muchas cosas de cerca y cómo se estafaba la iglesia, definitivamente. Me ha tocado ver personas llamadas apóstoles que llegan a un lugar y le dicen al pastor local, los he visto, yo he estado ahí presente, yo he estado presente. No es que me dijeron, dime qué quieres, invítame, me das tanto y yo saco la plata que necesitas, a la iglesia le saco la plata que tú necesitas. Lo he visto con mis propios ojos, lo he escuchado, he estado presente en esas reuniones. He visto apóstoles que hacen un drama diciendo vamos a sembrar tanto y yo voy a ser el primero, aquí hay siembro tanto. Y la gente dice, wow, el apóstol sembró y eso es que él se va. Y después que termina, los he visto con mis propios ojos. Y después que termina, yo puse $100, démelos acá, eso no era para que la gente diera, los he visto. Aquí es donde entra el juicio del Elohim sobre ministros, entre comillas, del nuevo pacto, que operan solo por el dinero, por el amor al dinero y a las viandas. Yo podría decirle, ¿qué cosas no he visto? Porque he estado presente. Los, los ministros que a veces empiezan a operar en una especie de, ¿cómo le digo? En una especie de quién da más, ¿verdad? Los que dan 1,000, los que dan 10,000, los que dan 20,000, los que dan 500, los que dan 300, los que dan 200, los que dan 50, los que dan 20, los que dan 3, los que dan 10 y por último hasta los que dan 5. Nadie se queda sin dar. Y he visto así.
y la gente dice, se comprometió a dar 1.000 la gente. Y después dice, ¿por qué no esperé para dar 500? Ya llamaron a los de 500. El que después sale dice, los que tienen 100. Y el de 500 dice, ¿por qué no esperé a que llamaran a los de 100 para dar 100 nomás? ¿Qué tipo de ofrendas es esa? Una ofrenda que primero no sale de tu corazón, sino de un compromiso humano. Dos, la ofrenda no es un regateo. La ofrenda no es una subasta. ¿Quién ha dicho que la ofrenda es una subasta? La ofrenda se saca de lo que cada uno dispuso en su corazón entregar. La ofrenda no es una subasta. Por este lado los que dan 10.000, por este lado los que dan 5.000, por este lado los que dan, ¿verdad? Y los que dan 5.000 o los que dan 10.000 le dan las posiciones de privilegios a el gran imperio religioso para poder tener acceso al apóstol o al profeta o lo que sea, cualquier ministro, ¿verdad? Tienes que pagar membresía, tienes que hacerte socio. En los Estados Unidos se ve muchísimo esto. Los socios, ese tipo de iglesias dicen que son socios financieros del reino. Y para poder ser socios financieros, tienen que dar recursos económicos muy elevados y altos. O sea, eso, el Elohim juzgará todo eso. El Elohim juzgará todo eso. En los Estados Unidos son socios financieros. Esos grandes ministerios que usted ve por la televisión, muchos de ellos tienen que ver con socios financieros. Tienen que ver con aportaciones para darte cobertura. Te doy cobertura, pero tienes que aportar tanto en el año. ¿Sí me explico? Si das 50.000, si das 30.000, si das 20.000, dependiendo de eso, tendrás acceso a beneficios que la cobertura te da. O sea, eso es una tremenda ofensa y eso tiene que ver con la plata en el sentido de los justos juicios del Elohim sobre todos aquellos que son mercaderes de las Sagradas Escrituras. Serán juzgados en su momento y en su tiempo. Serán juzgados. Desde que hemos abierto la Compañía Mundial de Profetas, que ya tenemos un buen tiempo, no sé si 1 año, 2 años, ya ni me acuerdo cuánto tiempo ya tenemos. A nadie se le ha pedido a profetas de las naciones tienen que dar un aporte de unos $500 una vez en el año. A nadie se le ha solicitado absolutamente. Y si hay alguien que dice que se le solicitó, que lo pueda decir aquí en este momento y hablarlo con los que están presentes, que lo diga, porque en realidad no se hace eso, porque no se comercializa con la fe, no se comercializa con la palabra, con la revelación, no se comercializa. Entonces, así va esto, así va este asunto. Nosotros tenemos que ser gente entendida, gente sabia, y no podemos caer en el mundo comercial, no podemos levantar reinos a través de poderes y potencias económicas. ¿Sí me explico? Si el Elohim nos bendice con recursos, que esos recursos sean para bendecir a la iglesia, que sean para bendecir el reino, para evangelizar en el reino, para alcanzar almas perdidas en el reino, para ayudar al que se pueda ayudar, porque todos los ingresos que vienen a la iglesia, dijo el Señor, está escrito, creo que es Levítico 14, está escrito, hay 3 cosas en las que se debe invertir. Número 1, en los levitas, que quiere decir los ministros, exacto, una porción para ellos. Número 2, dice, para todo lo que tiene que ver con la casa, con el lugar donde se alquila, aunque no se alquila, aunque ya sea propio, igual el mantenimiento requiere gastos. Listo. Y tercero, para la necesidad de los más o de los menos favorecidos, digamos así, de los que menos economía poseen. Porque dijo un principio el libro de Levítico, pobres siempre tendrán,
pobres siempre tendrán, y sobre ellos ustedes los bendecirán. El que bendice al pobre me bendice a mí, dice Yahweh Elohim, y yo les pagaré, porque ellos no pueden pagarles. Yo les pagaré el que bendice al pobre, yo bendeciré a aquel que bendice al pobre. Entonces, ese es el asunto. El asunto no es llena tus arcas de dinero para tus propios lujos, para tus propias mansiones, para tus propios vehículos de miles de millones, ¿verdad? Para tu propio bienestar. No dice eso la Escritura. La Escritura dice que todos los recursos que ingresan deben ser invertidos en esas tres áreas que menciona el libro de Levítico, porque los recursos se dan de esa manera. Está escrito. Fue el diseño que el Señor me entregó en el 2010, cuando abrimos el Ministerio Linaje del Rey. Él me dijo, así se distribuye todo lo que ingresa a la casa. Y por lo tanto, se hace una, digamos así, división de gastos o de inversiones. Y dijo el Señor, siempre habrá, número uno, economía en la iglesia. Número dos, todo el pueblo será bendecido, porque cumple con los estándares de los principios financieros del reino. Entonces los cumple. La plata, que representa la palabra fiel y verdadera, cuando alguien, como en el caso de Simón el mago, que pretendía comprar la unción del apóstol Pablo, ¿verdad? Simón el mago dice, ¿cuánto vale esa unción? Ponle el precio a la unción que tú tienes, Pablo, para yo pagártela. Plata es lo que más tengo, decía ese mago, brujo, hechicero. Y Pablo decía, muérete tú y muere tu dinero contigo. ¿Cuántos, entre comillas, ministros de reino, o así se llama, bueno, pero en realidad son sus propios reinos, venden la unción que portan? Y para poder recibir la unción que porta, tienen que pagarle para derramar la unción que porta. Eso tiene que ver con la plata, el símbolo de la... Y el Señor juzgará por el mal uso de la palabra del Elohim. Me acuerdo de algo que decía en un congreso del 2010 por ahí, Steve Joshua en Corea. Él tenía sus propios equipos de contribuyentes, y cuando él iba a hacer sus campañas evangelísticas a los estadios de alguna nación, él pagaba o el 50% de la campaña y toda la inversión, o el 100% cuando no había. Si el Señor le decía que vaya a tal nación, aunque no hubiera recursos, él ponía el 100% de los recursos de sus proveedores, patrocinadores. Y en una ocasión, las conferencias de él, que daba conferencias aparte cuando hacía su campaña evangelística para los ministros, las empezaron a cobrar la entrada. Y de allí, cuando él entró y se enteró que habían pagado por la entrada, él ordenó que devuelvan todo el dinero, si no él no predicaba. Así de simple. Porque él ya había cubierto todo con su equipo de patrocinadores. O sea, si se está cubierto todo, ¿para qué vas a cobrar a la gente? Si él ya pagó con sus patrocinadores. Mire la diferencia, si se da cuenta. Mire la diferencia. Es un asunto, si él dijo que no puedes cobrar. Cuando tú cobras, dice, decía él, cuando tú cobras, prácticamente la unción mengua, así de simple. Y los milagros no pueden fluir cuando tú cobras. Entonces, debemos entender principios del reino. Ay, después, ¿qué voy a hacer si no le ponemos un precio? El Elohim te proveerá de todo lo que necesitas para hacer lo que Él quiere que vayas a hacer.
Él te dará los recursos, Él pondrá los benefactores, Él pondrá los patrocinadores. Pero fíjate que para poder movilizar a un hombre connotado, porque viene en su avión propio, hay que pagar hasta el hangar, que por unos días representarían unos 7,000, 8,000 o 10,000 dólares en un aeropuerto. O sea, hay que pagarle la gasolina del avión en el aeropuerto. Y por eso es que para que uno de esos connotados llegue a una ciudad o a un país, hay que tener alrededor de 100,000, 150,000, 200,000, 300,000, quizás 500,000 dólares para que ellos puedan llegar a un lugar. Y si la economía de esa nación no da para recogerle para su gasto y para sus 50,000 personas que vienen como equipo, ¿sí me explico? Entonces, es un problema, no se puede llegar. O sea, es un asunto de sensatez, es un asunto de sentido común, es un asunto así. Y en el ministerio del Mesías, de Yahshua, usted no encontrará nada de eso, no lo encontrará. Todo el que entregaba a Yahshua HaMashiach una ofrenda lo hacía de corazón, por amor, lo hacía por la entrega, porque la ofrenda simboliza lo que yo acerco, lo que yo presento, lo que yo entrego. Representa mi corazón entregado a Él. No representa el hecho, bueno, vamos, ¿quién tiene 5,000? ¿Quién tiene 1,000? ¿Quién tiene 500? O sea, ¿quién ha dicho que son subasta acaso? La honra al Señor es una subasta. No, señores. Puede que con lo que diga hiera muchas susceptibilidades, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Lastimosamente para muchos, esa es la verdad. Y el Señor juzgará a todos esos ministerios y a toda esa gente que se ha enriquecido a costa del pobre. ¿Sabe cómo se llama eso en las Sagradas Escrituras? Léalo. Se llama la maldición de la usura, porque son realmente usureros. Se llama la maldición de la usura. Ya lo enseñé y esa predicación está ¿cómo es? En el canal de YouTube. Ahí está. Compañía Mundial de Profetas Punta de Diamante. Ahí está. La maldición de la usura. Y ahí literalmente dice en el libro de los profetas, literalmente dice, tú que te enriqueces a costa del despojo de mi pueblo, tomas casas y dejas a mi pueblo en la ruina. Literalmente lo dice, se llama maldición de usura y dice literalmente el juicio del Elohim vendrá sobre ti. Eso significa la plata, los juicios del Elohim para los que tergiversan sus palabras. Como dice Apocalipsis 22, para los que añaden o para los que le quitan. ¿Sí me explico? Para los que añaden, los que a veces salen con revelaciones que dice, esto me lo reveló el Elohim. No te lo reveló el Elohim, lo leíste en el libro de Enoch, lo leíste en los libros de la Cábala judía, lo leíste en los libros de numerología judía, lo leíste en el Sidur, lo leíste en el Misná, parece que es que se llama, sí. Lo leíste ahí, lo leíste en el Zohar, en el Bakir, en los libros cabalísticos. Lo leíste ahí y lo traes como que si fuera una revelación del cielo, del Shamayín. Y lastimosamente, la gente, solo por fanfarronear sería, o por presumir de que son los de la última revelación y de la última ola, caen en esa situación. En esa situación. Es un asunto así. Entonces, ya el Señor lo juzgará, dice la Sagrada Escritura. Eso es el simbolismo de la plata. Los juicios del Elohim sobre la gran ramera y los juicios del Elohim sobre las personas que mal utilizan su palabra y hacen de la palabra del Elohim una herramienta de comercio. Una herramienta de comercio la hacen. Entonces, así que si quieres venir
y ser parte de nuestro ministerio, ya sabes que tienes que hacer una contribución anual de $50,000. Si es que quieres la zona VIP. Si das 30,000, te damos una de menor valor, de menor posición. Si solo das 20,000 en el año, pues te damos, ¿qué te damos? Unas 3 butacas ahí, ¿verdad? Más atrás, al final. En todos nuestros eventos ocuparás VIP, los de 50,000 para arriba. Eso no es de Dios, no es del reino. No es del reino, no es de Dios. Entonces, así no se camina en el reino de Dios. Mejor hablen con la realidad y digan, queremos construir el templo, para un templo, una casa para el Elohim, iglesia, oremos y propongamos en nuestro corazón dar una ofrenda para construir el templo. Amén. Gloria a Dios. Vaya y, Señor, bendice a la gente. Está bien. Dé conforme a lo que usted puede. Dé conforme a lo que propuso en su corazón. Nadie dé por tristeza, ni por dolor, ni porque le impusieron. Eso del dolor es porque te impusieron, pues. ¿Sí me explico? Entonces, sí. ¿Sabe cuánta gente? Vamos a nosotros nos ha pasado acá. Vamos a formar la Cámara de Obispo Evangélico del Ecuador. Todos tienen que pagar $2,000 para poder entrar a la Cámara de Obispo del Ecuador. Y resultó ser que después el que fundó la Cámara de Obispo en el Ecuador se robó $60,000, $80,000 de la Cámara, porque todos esos $2,000 se los cogió. Entonces, ¿sí me explico? Entonces es un asunto así. El Señor juzgará a todos aquellos que obran de esa manera. Así pasa, Señor. Y lastimosamente, como digo, esto que voy a decir puede resultarle duro, esto puede resultarle lastimoso para alguien, pero es la verdad. Así que no se enoje ni conmigo, arregle su cuenta con el Elohim, porque él fue el que me reveló esto. Así que arréglese su cuenta con él. Yo solo lo que hago es informarle lo que él dice desde el Samayín. La palabra fiel y verdadera, la palabra de justicia representa la plata, la sabiduría eterna y representa el espíritu de consejo. Eso representa la plata, el espíritu de consejo. La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra profética representa eso. Así que si alguien quiere bendecir a un profeta, hágalo. Alguien quiere bendecir a un apóstol, a un pastor, hágalo. Alguien quiere bendecir a un adorador, a un profeta del arpa, de las artes, hágalo. Invierta, no hay problema. Pero nada de construir nuestros propios reinos para nuestra propia economía, para comprar nuestras mansiones mientras el pueblo todavía está con grandísimas necesidades. Muy bien, bronce, tercer metal valioso. ¿Qué representa el bronce? El bronce representa la fuerza, el poder, la resistencia y representa el juicio sobre el pecado. Por eso es que el altar que estaba en el atrio del tabernáculo de Moisés era de bronce, no era de oro. El que estaba dentro del santuario único, lugar santo y lugar santísimo, los mobiliarios del templo del tabernáculo de Moisés, esos sí eran de oro, pero el de afuera era de bronce. Apocalipsis 1 habla de ojos de fuego, pies de bronce, de Yahshua HaMashiach. En la revelación del Rabino Melech HaMashiach los ve con ojos de fuego, quiere decir justicia y capacidad de juzgar. Por eso es que Mashiach o Mesías no significa ungido. Escuche bien y aprenda. Mashiach no significa ungido. Lo que pasa es que la traducción griega, que es Cristo o Cristos, sí significa ungido. Y ungido significa un semidios en la cultura griega. ¿Sí me explico? La palabra Mashiach, por eso es ya Rabinú, Yahshua HaMashiach, o Mashiach, o Mesaya.
El Mashiach representa juez supremo. Juan 5, 22 y 23. Dice el Padre: a nadie va a juzgar. Todo el juicio se lo ha entregado al Hijo para que en todo el Hijo sea honrado. Así dice las Sagradas Escrituras. Entonces, el Rabino Melech HaMashiach es el juez supremo. No significa ungido. Ungido es, en el hebreo, la palabra, ay, ¿cómo es esta palabrita? Para los guerreros valerosos, para los valientes guerreros, los gigantes. Ay, ya me olvidé de esa palabrita en hebreo. Pero ya después aparecer, ¿no? Gibor, Gibor, esa es la palabra, Gibor. Gibor es un ungido, es un poderoso, es un valiente y valeroso guerrero. Eso es lo que, ese es un ungido, en realidad. Pero Mashiach es juez supremo. Por eso es que a Yahshua se lo ve cabellera blanca, santidad y eternidad, ojos de fuego, juicio, sabiduría, Mashiach, juez supremo, pies de bronce, el que juzga poniendo todas las cosas bajo sus pies y desde allí juzga con justicia, con equidad. El bronce significa todo eso. En el libro de Revelaciones, el bronce significa la capacidad y la autoridad de Yahshua como juez supremo, no como ungido. Ungido tiene que ver con unción. ¿Sí me explico? Con unción, con un poder. Kibor en el hebreo, un poder que hay. O un poderoso hombre, un poderoso guerrero. Y Yahshua es el poderoso guerrero. ¿Sí me explico? El guerrero valeroso. Entonces, significa la autoridad, la capacidad de gobernar y de ejecutar los justos juicios del Elohim. Y el único que tiene esa autoridad se llama Yahshua HaMashiach, el juez supremo. El juez supremo. Entonces, Juan capítulo 5, 22 y 23, como dije, Revelaciones 1, 15 también. Ojos de fuego, pies de bronce bruñido, refulgente como un horno, juicio. El bronce significa el poder. El bronce significa, dentro de la parte del juicio, representan los juicios del Elohim sobre naciones también. Recuerde que Isaías el profeta dice que habrá cielos de bronce y habrá cerrojos de hierro. Pero dicen las promesas de bendición de Isaías: Yahweh romperá los cerrojos de hierro o las puertas de hierro y los cielos de bronce los despedazará. Cuando hay cielo de bronce se anuncia un juicio y maldición como castigo por causa del juicio. Por eso la mayoría de los israelitas y los profetas, cuando entonaban sus clamores a Yahweh el Elohim, decían: si has cerrado los cielos como el bronce, Señor, le decían, no cierres los cielos como el bronce o con bronce, porque representaban el juicio, porque eso quería decir que no había lluvia, y si no había lluvia no había bendición. Los cielos estaban cerrados como bronce o como el bronce. Representan los juicios que vienen, especialmente juicios en el campo de las finanzas, de la economía. Entonces, el bronce también en ese sentido representa el juicio para nación, para naciones, para gobernantes, cuando cierran su corazón al verdadero Elohim viviente. Así va. El bronce es así. Muy bien, avancemos, porque aún hay más, ¿no? Recuerde que había en la estatua que vio Nabucodonosor, cabeza de oro, cuerpo de plata, brazos y piernas ¿de qué? De bronce. ¿Y los pies de qué? De barro y mitad hierro. Y aquí tenemos todos esos símbolos de esos metales, ¿verdad? Ahora sí, nos vamos al hierro. ¿Qué representa el hierro? El hierro representa la fuerza irresistible.
representa el poder del reino. Por eso es que Yahshua, capítulo 2, versos 7 al 9, bueno, hay que leer todo el capítulo 2, pero del 7 al 9 habla del rey elegido. El rey elegido es Yahshua. Y dice, él regirá las naciones con vara de hierro. ¿Sí o no? Él regirá las naciones con vara de hierro. O sea, quiere decir, con un poder irresistible. No habrá nación que se pueda resistir al poder del Mashiach, del Mesías. No habrá nación, no habrá pueblo, no habrá hombre alguno que pueda resistir los juicios del Elohim viviente. Por eso Apocalipsis, cuando señala acerca de los juicios del Elohim, dice, ¿quién podrá resistirlo? Si los juicios del Elohim vienen, ¿quién podrá resistir esos juicios? Lea desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16 de Apocalipsis. Lea. ¿Quién podrá resistir los justos juicios del Elohim? Nadie. Yahshua mismo lo menciona en una de sus expresiones, cuando dice, mejor es caer rendido sobre la roca que esperar a que la roca caiga sobre ti y te aplaste. Mejor es rendirse ante el Elohim antes que el Elohim venga con sus juicios justos y te aplaste, te destruya, te despedace. Por eso es que el Shaddai representa también la fuerza, el poder del Elohim, el Todopoderoso. Y en su contexto histórico, porque la expresión Shaddai como nombre salió de esos 40 años en el desierto, por eso se le llamaba Shaddai, el dios de la montaña, monte Sinaí, monte Oreb, todos los montes donde Yahweh se reveló o se manifestó, se dio a conocer, le llamaba el Shaddai el poderoso de la montaña o el poderoso del desierto. O sea, ni la montaña ni el desierto lo pudo detener, ni las aguas del mar, ni las aguas de los ríos pudieron detener al Shaddai Elohim. El hierro representa al Shaddai, el nombre del todopoderoso soberano Elohim. Representa al rey elegido, Yahshua HaMashiach, representa a los gobernantes. Por eso es que al final de los imperios de oro, plata, bronce, está el pie o los pies de esa gran estatua que fue destruida por la piedra que fue cortada con el dedo del Elohim del monte de Sión, que es Yahshua HaMashiach, y que golpeó sobre los pies, mitad bronce, mitad hierro, que representa naciones, que representa gobiernos, que representa gobernantes, especialmente gobernantes poderosos. Barro representa gobernantes más débiles o naciones más débiles. Por eso es que en el nuevo orden mundial usted reconocerá naciones poderosas, las de élite, que son naciones prefiguradas por el hierro, y naciones de barro, que son más débiles económicamente, los países tercermundistas, países del África, no porque sean pobres en sí, sino porque están bajo maldición en algunos casos, y otros porque han sido absorbidos por gobernantes avaros que se les han robado sus riquezas, ¿no? Así como toda la comunidad europea que se robó las riquezas de toda Latinoamérica, al norte, al sur, al este y al oeste. Hay relatos históricos que hablan de millones de toneladas de oro, de plata, de joyas preciosas que se robaron. Esa es la palabra, que se robaron los colonizadores españoles, portugueses y así. Inglaterra, Reino Unido, que se robaron, el imperialismo yanqui que se robó también. Entonces, lastimosamente es así. Es la verdad, no hay que enojarse. Esa es la verdad. Un saqueo, exacto, esa es la palabra, saquearon. Entonces, así va. El hierro también representa a todo espíritu destructor. Capítulo 9 del libro de Revelaciones, cuando muestra, dice que esos demonios de destrucción que salieron tienen cabeza de caballo,
crin, cabellera de mujer, tiene cola de serpientes y de escorpiones, y que tiene unas alas inmensas que son como el hierro, como el metal, y que al mover de sus alas, dice, elevan un tremendo y sonoro ruido. Representa el hierro, espíritus destructores. En el capítulo 41 del libro de Job se menciona a Leviatán. Dice, con garras de hierro indestructibles, que el único que lo puede cazar y con anzuelo es Yahshua el Mesías. Pero de allí tiene una coraza de hierro impenetrable. Así dice Job capítulo 41 hablando de Leviatán. Tiene una coraza impenetrable. Nadie lo puede vencer a Leviatán. Solo Yahshua lo caza con anzuelo, el único. Pero lo ponen en el libro de Job, capítulo 41, como el indestructible. Así se lo ubica en esa categoría. Indestructible, sus garras despedazan y lo rompen todo. Su coraza es impenetrable. No hay flecha que pueda tocarlo o dañarlo. Todo eso representa el hierro en ese sentido. Representa lo cerrado, representa la sequía, representa la maldición en ese sentido. Por eso cuando Yahweh dice en el libro de Isaías, yo vendré y romperé, creo que Isaías 60, 61, 62, por ahí está. Yo romperé, dice, los cielos de bronce, romperé los cerrojos de hierro, derribaré a los reyes y las naciones, y todas las riquezas de los reinos serán entregadas para el reino del Elohim viviente. Por eso representa todo eso. Espíritus de destrucción, espíritus que desbaratan todo, destruyen todo, como una coraza de injusticia, por decirlo así, en alusión a la coraza de justicia, que tiene que ver con la armadura de Dios, del Elohim, y eso era metálica, ¿verdad? Entonces así va. Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar para terminar justo con estos 4 metales, oro, plata, bronce y hierro, para después entrar al estudio sobre los símbolos tomados de la naturaleza, cómo el Elohim toma símbolos tomados de la naturaleza para hablar. Aquí entra muy claramente el versículo que está en el capítulo 3 de Juan, creo que es el 12. Si no, ahí está. Cuando el Señor dice, si yo les hablo con lenguaje natural y no me entienden, ¿cómo será si les hablo con lenguaje celestial? Por eso es que tenemos que entender los lenguajes naturales de la naturaleza para poder comprender qué fue lo que Yahweh trajo del Shamayim, del cielo. Entonces nos hemos de ver en la siguiente clase con los símbolos tomados de la naturaleza. Ahora sí, profeta Alex Membreño, el de las 3 nacionalidades. Estamos a su disposición en este momento. Quien desea compartir algo, quien desea preguntar, quien desea participar, está abierta. Mientras yo tomo un sorbo de agua. Adelante. 2 participantes están ahí, la profeta Regina y luego la pastora Eliana. Muy bien, en ese orden. Sí. Bendiciones para todos. Como siempre, ¿verdad? Es una enseñanza excelente. Cómo vamos recibiendo nosotros más revelación de las cosas, ¿verdad? Vaya, así el nombre del libro, Revelaciones, ¿verdad? Pero a mí lo que ¿verdad? Fue lo de el bronce, porque el bronce no era algo que yo hubiera profundizado tanto así como viene aquí, ¿no? Como nos lo dijo hoy. Se me hace tremendo porque cuántas veces orábamos que yo
destruiré las puertas de bronce, los cerrajos de hierro, algo así, un versículo, ¿verdad? Y lo orábamos y lo orábamos y lo repetíamos sin, bueno, al menos yo, ¿verdad? No puedo generalizar, sin tanta revelación, ¿verdad? Entonces ahora entiendo muchísimo más claro cuando utilizamos esos versículos, ¿verdad? La profundidad de esos son metales preciosos, ¿verdad? Y yo sí quisiera comentar así rapidito nomás de la experiencia que yo tuve hace muchos años. Yo creo que haber sido como, como en 1900 y ay, no sé, 1990 yo creo, ¿no? Que fuimos a una ceremonia, un profeta, yo pues todavía no me nombraban profeta ni nada, un profeta que no hablaba nada de español, me invitó a Veracruz, fuimos a Veracruz y, y fue una persona que interpreta, una amiga mía, porque pues ni yo español, ni yo inglés, ni él español, y pues me invitó para que fuera. Bueno, la cuestión es que ahí fuimos a muchas iglesias, pero a mí lo que me llamó la atención es una iglesia humilde, o sea, las paredes pues no estaban ni terminadas y no se diga, no tenía techo. Y era en la noche, entonces en la noche puedes ver las estrellas y todo, no, nomás tenía levantadas las paredes y unas ventanas. Entonces, la muchacha que danzaba se acercó a mí y me dijo, cuando termine de danzar, yo le voy a mostrar mis manos. Estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Y me dijo, y usted va a ver oro en ellas. Y yo dije, ay, se pasa, ¿no? Así como dicen los jóvenes ahora. Y entonces resulta que ella empezó a danzar y a danzar y a danzar, y pues yo levantaba mis manos y lo que siempre habíamos hecho, ¿no? Y entonces cuando termina de danzar, viene conmigo y me muestra las manos y estaban llenas de oro. Pero estoy hablando de 1990, yo creo que fue. O sea, no, porque en 1987 yo me convertí al Señor. Entonces, haber sido como 1990, 1990 y tantos. Y después vi ya más seguido, ¿no? Pero algo que también me llamó la atención y lo quiero comentar aquí, es que en un evento que fui yo a la Ciudad de México, a la capital, había un auditorio muy grande y entonces, pues yo estaba ahí en uno de los tantos, ¿verdad? Sillas. Y cuando me levanté para ir al baño, porque fue muy larga la prédica, muy interesante, la danza, la alabanza, muy preciosa, yo dije, ay, mira, eso que se les pone a las banderas para que brillen, dije yo, Gracias. ajá, dije yo, mira, las banderas se les está cayendo cuando pasan por los lados de las sillas, dije yo, se les está cayendo lo que le ponen, ese brillito, ¿no? La diamantina. La diamantina, exactamente, que le ponen, ¿verdad? Entonces regresé y entonces nos sacaron a todos porque cayeron diamantes. Y entonces, pero nos sacaron a todos y aspiraron y yo no sé qué tantas cosas habrán hecho, ¿verdad? Pero todos estábamos afuera. Y un niño, cuando nos volvieron a meter al lugar para que se continuó la conferencia, un niño subió al estrado. Ese niño tenía como 10 años y dijo, no quiero ser muy larga, pero quiero certificar lo que dijo el profeta Rubén Zambrano, ¿no? El niño yo creo que tenía como 10 años y el niño ha habido de Puebla a México, que son 2 horas en camión. Y entonces ese niño de 10 años ha ido solo y había vendido tamales para poder ir y poder entrar al lugar. Y ese niño encontró un diamante grandísimo y lo traía en la mano. Entonces, como Dios le dio a ese niño que había vendido tamales, le dio un diamante.
que al venderlo ahí en México, pues todo el dineral que le iban a dar. Entonces se iba a regresar con mucho dinero a su casa, ¿verdad? Uno, bien humilde el niño. Entonces esas cosas a mí me impactaron muchísimo y ya las empecé a ver ya más frecuentes, ¿no? Y ya ahora ya no las veo, casi no las veo en las iglesias como lo veíamos antes. Pero esas dos cosas, atestiguar de que realmente caen diamantes, cae oro, el Señor es oro, Él es el dueño del oro y de la plata, y que el bronce para mí ya hoy tiene otro significado, ¿verdad? Muchas gracias, profeta Rubén, gracias a todos, Dios los bendiga. Ok. La reverenda Eliana. Buenas noches. Usted habló de varias cosas bien importantes. Y bueno, siempre todo es bien, trae una riqueza y un como confirmación. Yo creo que yo le llamo la vieja escuela. Entre esa vieja escuela hubieron hombres y mujeres de mucha integridad. Lamentablemente, como lo dijo usted, ¿verdad? Se fue denigrando. Mira, yo he viajado a varias partes. Así traía de tarjetas de presentación, porque oían que iba a lugares donde solo yo de Canadá llegaba, entonces era como visto. Y en la puerta se ponía, estamos a la orden para ir a Canadá, estamos a la orden. Y yo a todos les decía, oren para que Dios les abra la puerta porque yo no me ocupo de eso. Y entonces yo he visto y bastante en Estados Unidos, o sea, no es que en Latinoamérica, sino que en Estados Unidos. Estamos en un tiempo en que la unción del Señor está ahí, los elementos, la naturaleza tiene las riquezas, ¿verdad? El oro, la plata. Yo como he ido mucho a la tierra y he visto los minerales, y hay un versículo que lo estaba tratando de buscar, pero no me acuerdo, que el Señor en el Viejo Testamento, he estado buscándolo, pero no lo encontré. El Señor dijo que dejaba el hierro, que dejaba todos los minerales para que de ahí también se alimentaran. Y si nosotros vemos hoy en día, pero esta enseñanza va más allá de todos los valores. Hoy en día, la destrucción de los ricos, donde llevaron a la pobreza, a unos extremos de pobreza para quitar los minerales, por los minerales. Por los minerales, ciudades enteras sacaron a los cultivadores y todo y los llevaron a lugares de infertilidad. Entonces usted estaba hablando de eso y era como que el Señor me ponía toda la riqueza que Él dejó para sus hijos y cómo unos pocos han estrangulado, ¿verdad? Es esa naturaleza. Y cuando yo veo la naturaleza, nada hizo el hombre para obtenerla. Fue la mano de Dios que la hizo. Esta enseñanza para mí trae una revelación para que cambiemos la oración, para que tomemos en cuenta los elementos que tiene Dios en su naturaleza, porque son parte de Él. Y será que como yo hace poco, esta semana que pasó, el Señor me puso, ve a ver esto, pónelo en el chat de la iglesia, y ellos han estado viendo dónde yo he andado. Y cuando uno ve aquella dimensión de tierras, del espesor de la naturaleza, y usted da esa dimensión de valores, como profetas aquí, yo los invito a que cambiemos la intercesión, la oración, con todos esos valores que tiene, cambiémosla, que necesitamos
esta enseñanza es un refrescar de lo que Dios quiere que conozcamos y que ya fue revelado. Hoy fue revelado. Para mí un montón de cosas fueron reveladas, aunque ya he estado en un montón de lugares donde se puede ver esa esencia del Señor. Yo digo, profetas de, de esta compañía Punta de Diamantes, hay algo que tenemos que cambiar en la oración, en la intercesión, en esa unción, en esa relación íntima con el Señor. Lo bendigo, profeta, Amén. grandemente. Hoy, casualmente, el Señor en la mañana me puso a interceder por usted, porque como está la semana de la alabanza y la adoración que usted tiene siempre en su ministerio, entonces yo estaba orando por eso, ¿verdad? Entonces yo creo Amén. que más allá de todo lo que representa, son herramientas que también tenemos que tenerlas nosotros hoy en día, ¿verdad? Amén. Pasen buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien, gracias, profetas. Bueno, tal, Profeta Rubén, solo quería preguntarle algo. Usted va a diga pues, poner lo va a poner este video en YouTube porque es bueno volver a repasarlo. Yo bueno, también, si usted no tiene prisa, quería contar un testimonio así cortito, un poquito para alinearse con todo lo que está pasando. Cada uno de nosotros en su propio territorio debería de estar haciendo guerra territorial. así es, Cada uno de nosotros debería de estar discipulando discípulos, renovando la mente de ellos, enseñándoles cómo escuchar la voz de Dios y enseñarles a ser guerreros y guerreras. Yo lo estoy haciendo con mis niños como el Espíritu me está guiando, pero son niñitos. Pero esos niños están viendo ángeles, esos niños. Yo tengo testimonio de una escuela profética del profeta Rubén, le dije yo que el Señor había dicho que esa escuela profética era el profeta Rubén. Y se empezó con 24 niños. Tengo 24 niños, todos profetas. Esos niños están viendo ángeles ya. así es, Porque tenemos que ser guerreros. así Tenemos es. que ser guerreros sin miedo. Cansa, el trabajo cansa. Llevamos un trabajo secular, pero la pastora me compartió un video en donde Jonathan Kahn decía, tenemos que andar con el Espíritu Santo aún para ir a tirar la basura. Tiene que el Espíritu Santo hacerlo con nosotros. Entonces, este tiempo que estamos viviendo, no estamos para estar desconectados del Espíritu en ningún momento. No hay oportunidad. Si Así lo es, hacemos como Cristo dijo, con amor, el mismo amor de Dios va a estar en su trabajo, en todo lo que esté haciendo. Tiene que estar el amor de Dios. Haga el evangelio. Hagamos esto. La pastora sabe, el ministerio de nosotros está expandiéndose así. Ya estamos programando las agendas y bien apretadas, porque aún en el proceso, pero ya haciendo el trabajo del Señor, para la gloria y honra del Señor, entendí tantas cosas y yo lo bendigo por eso, profeta, porque entendí tantas cosas. El Señor me da una danza territorial, que los que ven estados de WhatsApp, ahí las he visto. Luego le dice el Señor a la pastora que me mante el manto de león de la tribu de Judá, cada movimiento. El Señor me dio una espada en el 2000, en el 2020, en el 2023, una espada pequeña, y cada movimiento que yo doy en el espíritu cuando estoy danzando baja la gloria de Jehová y empieza la revelación. Entonces está revelando todo. Ahora estoy entendiendo más y por eso la pastora celebra, porque ella sabe lo que está pasando ya. Estamos entrando a niveles de dimensión más altas que estaban para estos tiempos, que el Señor dijo que iba a revelarle a sus hijos los profetas para traer a todas las almas al cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos formarnos como guerreros que somos, con valentía y decir, Señor, heme aquí, vamos, entremos. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, así es. sacrificando todo, todo. La pastora lo sabe, es testigo, no me deja mentir, porque ella es la que ha tratado mi vida. Pero esto es de guerreros y hay que levantarse como guerreros. Así es. Hay que ser, Bueno, eso es lo que puedo compartir, el Señor profeta. dijo hace unos días,
un par de meses quizás, hay que empezar a levantar a los padres espirituales de las naciones. Necesitamos tener el control espiritual en la nación, porque si no, el enemigo entra con locura. Y eso porque lo estamos viendo acá con la introducción de altares a la muerte, tronos de muerte, acá en Ecuador más que todo, y en todas partes ahora. Todo lo que es delincuencia, invocan a la Santa Muerte para antidiseños de protección. Entonces es un asunto bastante fuerte y necesitamos pelear los territorios, los espacios, las ciudades, todo lo necesitamos quebrantar porque el enemigo está queriendo ganar pasos. Bueno, vamos a cerrar. Diga, Santo, diga, santo, santo. siga, siga. Mira, así rapidito, y la profeta Connie tiene la mano levantada ahí, pero así Allá. rapidito. Nosotros en el espíritu tenemos una profeta en Dominicana que está peleando territorio en Dominicana y hace una semana y media, no, como 2 semanas hace, que en el espíritu a ella le cayeron lenguas de territorio, las mismas lenguas de la pastora, y le descubrió el Señor y venció al brujo que tenía dominado los dos países, Dominicana y Haití. Así Y ella es. está ganando el territorio. Mire, cuando yo estoy en el espíritu hablando en lenguas, el que dominaba quería correr y se lo detuve yo así en el espíritu y lo agarra a ella hasta que lo sometió, como dice la pastora, a los pies de Cristo. Y así se va ganando el territorio. Así es. Bueno, no sé si le da tiempo a la profeta Connie, Bueno, profeta. démosle tiempo a la profeta Connie. Amén, bendiciones. Profeta Rubén, cuando usted estaba explicando acerca de los metales, am, yo recibí de parte de Ruach HaKodesh que de la misma manera que tienen la importancia y el valor los metales y son pesados por el Elohim, por nuestro Adonai, yo sentía cuando recibía las diferencias, explicaciones de los metales que usted me estaba dando en esta noche, comenzando por el oro, que de la misma manera yo sentí en mi espíritu que el Elohim, Adonai, juzga o nos compara a nosotros o nos prepara o prepara a los profetas en el espíritu profético o con el espíritu de la profecía, comparándolo con los profetas con el valor de cada uno de esos metales. Y no sé, ya no hay tiempo para que usted me explicara eso, con qué podemos comparar eso de que hay profeta de oro, hay profeta de plata, hay profeta de bronce, hay profeta de hierro, hay profeta de barro, hay profeta, eso fue lo que yo fui entendiendo. El espíritu de la profecía me decía a mí, así son los profetas como estos metales. Y entonces yo quería que usted me corrigiera o me diga qué piensa usted acerca de esto o me puede confirmar usted esto que ha recibido aparte de parte del Espíritu. Bueno, lo que yo creo es que hay niveles de profetas y hay niveles de profecía. Entonces, estos metales en sí son configuraciones, sí, proféticas. ¿No? Pero bueno, el punto es que dentro de lo natural y humano se le da una especie de valor o posición, así como cuando alguien gana una competencia y el podium principal para el que ganó oro, a la derecha el que ganó plata y más abajo el que ganó oro, el que llegó en tercer lugar, perdón, bronce sería, el que llegó en el tercer lugar. Se da en ese sentido, ¿no? De digamos, posición. Pero más veámoslo como niveles, ¿no? Niveles de profetas, niveles de profecías. Y más que todo, en cuanto a niveles, son niveles de unción. Podría decirse hasta de dimensiones, o sea, en que hay profetas que se mueven en dimensiones y dentro de las mismas dimensiones hay niveles. O sea, todo es un asunto así. Y lo otro es solamente es lenguaje, lenguaje figurado, simbólicos, porque para nosotros, a ver, cuando ya Pablo sería, ya dice que cuando se prueba, ¿no? El oro, la plata y el bronce, refiriéndose a la iglesia, ¿ya? Y madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será juzgada. O sea, podría decirse que ahí sí entra lo que
usted está preguntando, mencionando. ¿Sí me explico? Porque hay, pero es por niveles ahí, en ese sentido. Hay niveles más bajos como el bronce. Podríamos decir que son profetas guerreros, profetas que tienen capacidad de juicio, profetas sobre los cuales hay una unción para juzgar naciones. Podría decirse así, un nivel. Profetas de plata, que sería en ese sentido profetas de tipo de revelación de el Mashiach, o sea, el testimonio del espíritu de la profecía es la revelación del Mashiach, porque tiene que ver en ese campo redentivo. Y oro que representa la gloria, ahí donde encontramos a Pablo yendo al Shamayín, encontramos a Juan yendo al Shamayín, recibiendo asistencia de ángeles, comunicándose con ángeles, moviéndose en dimensiones del espíritu, moviéndose en dimensiones de gloria, pero ya eso sería, o sea, cualquier ministro en el sentido, no solo profetas, sino cualquier ministro del Elohim moviéndose en ese tipo de dimensiones espirituales. ¿Sí me explico? Entonces Amén. podría decirse así, es como que nosotros empezamos desde abajo y vamos creciendo, vamos avanzando hasta llegar a dimensiones extraordinarias, si el Padre así lo quiere. Y si nosotros tenemos la suficiente disposición para buscar el Elohim, uno, si tenemos la suficiente justicia de Dios, o sea, tratar de ser lo más justo posible, tener una vida de consagración, de dedicación, de santidad, allí la gente va creciendo y avanzando en los niveles. Así podríamos decirlo. Bueno, considerando la pregunta de la profeta Connie, pero mejor midamos por niveles, por unciones, por dimensiones y así. Es mejor verlo de esa manera. Eso tiene que ver con tipos inclusive de unciones, porque hay unciones de poder y hay unciones de revelación, hay unción de poder gubernamental, o sea, hay diferentes tipos de unciones en ese sentido. Entonces, el Señor escoge y elige y establece a cada uno en la posición que Él quiere. Por eso somos un cuerpo, somos un equipo, somos una compañía. Por eso debe ser siempre manejado en equipo todo esto. No hay estrellas, aquí no hay cabezas, que la única cabeza es el Mesías. Esa es la clave en sí de todo. Aquí no hay nada que tenemos que luchar porque es que yo quiero estar a la cabeza, yo quiero ser el presidente, yo quiero ser el que coordine todo. Olvídese. Así no funciona. Porque si Amén. la cabeza no funciona, todo se tira al traste, todo se cae. Cuando todos somos un equipo, por eso el Señor escogió a 12, no escogió a uno. De los 12 había 3, bueno, más cercanos, se le quiere interpretar, pero era un equipo de trabajo, porque en ese equipo debe haber mucha sabiduría. En la compañía del consejo, en compañía de revelación, hay sabiduría. Por eso es que tenemos que manejarnos por el diseño del reloj. Bueno, lleguemos hasta ahí, porque ya mi perrito está que me quiere tumbar la puerta acá. Esa puerta de mismo me la desbarata, la deja rayada, marcada ahí, porque ella quiere que lo saque. Pero vamos a hacer una oración para cerrar esto. Y vamos a orar para que haya señales extraordinarias, sobrenaturales, manifestaciones sobrenaturales del reino, y que sean las mismas riquezas del cielo, del Elohim, derramándose sobre su pueblo. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, el reino es tuyo, el poder es tuyo, la autoridad es tuya. Tú eres el que das en porciones, en partes, al 30, al 60, al 100 por uno. Tú eres el que en base, Señor, a tus planes, diseños y propósitos, entregas todas las cosas, funciones, poderes, habilidades, capacidades, dones ministeriales. Tú entregas y tú eres el que eliges y haces. Tú eres el que das a cada uno según la asignación, según el llamado, según el plan, según la posición que has determinado, Señor, dentro del reino de los cielos para cada uno de nosotros. Que se suelten las unciones, que se suelten los poderes, que se suelte, Señor, las capacidades sobrenaturales, que nos podamos mover en dimensiones, en las plenitudes del Espíritu, que nos movamos en dimensiones celestiales, que tengamos autoridad sobre el segundo cielo, sobre el tercer cielo, que tengamos relación, conexiones con el Shamayim, primer cielo, que podamos tener revelaciones como las tuvo Pablo
como las tuvo Juan, como las tuvo Daniel, que podamos movernos en ese nivel, Señor, de relación dimensional de tu espíritu, que en este tiempo tus siervos, Señor, los profetas y los ministros del nuevo pacto puedan experimentar los cielos abiertos y un derramar de gloria, Señor, de poder, de señales y de manifestaciones extraordinarias de tu reino. Levanta padres, levanta autoridades ministeriales, Señor, sobre la tierra, sobre las naciones, sobre los territorios, sobre los espacios continentales, como en el caso de América, al norte, al sur y al centro. Manifiesta, Señor, tu poder y que sea, Señor, tu reino expandido con poder y autoridad del cielo. En el nombre de Yahshua Mesías se ha hecho así. Despierta a los profetas y que los shofares suenen, Señor, en todos los cuatro cabos de la tierra. En el nombre de Yahshua lo sellamos. Amén y amén. Muy bien. Nos hemos de ver entonces hasta la próxima lección. Pause el video. El video, páselo, porque ahí hay el anterior también. Yo lo busqué y no está. Ya voy a revisar. Ya voy a revisar. Bueno, nos vemos de ver. Bendiciones. Bendiciones.